Gracias, hermano César. Pueden tomar su lugar, hermanos amados. A veces digo yo que con un teclado y una voz afinada es suficiente. ¿Verdad que sí? Iglesia de Cristo Betel hace 15 años empezó cantando sin instrumentos. No teníamos instrumentos. Nos reuníamos en una casa y por un año cantamos a capela. Y el Señor nos hizo recordar que las cuerdas vocales Él nos las dejó precisamente para poderle cantar con gozo y alegría. Y recuerdo que el Señor nos bendecía grandemente. No teníamos músicos y poco a poco fuimos comprando instrumentos, otros nos los regalaron y el Señor nos permitió tener un grupo de alabanza que Dios usa en este lugar. Pero indudablemente cuando no los hemos programado podemos también alabar al Señor. Así que usted sin instrumentos puede hacerle culto a Dios en casa. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso al Señor. ¿Cuántos ya se cansaron de la serie A pocas horas antes de morir? ¿De verdad no se han cansado? Qué bueno, porque yo voy a seguir. Gloria a Dios, porque a mí en lo personal me está haciendo de mucha bendición y quiero pensar que también a usted. Para mí es muy importante esa serie porque, insisto, si usted por primera vez está escuchando, viniendo a la iglesia, que los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan nos indican lo que el Señor hizo y transmitió a sus discípulos en una hora crucial. A pocas horas antes de morir, menos de 24 horas, Él estaba ya siendo crucificado. De tal manera que entonces esto nos hace pensar que tenemos que ponerle especial atención al capítulo 13, 14 y hoy vamos a terminar el capítulo 14, así que todavía queda material para rato. Por eso espero que usted no se me vaya a cansar, que usted vaya a decir, hermano Sergio, usted solo doctrina básica da. Pues esa es la que tenemos que vivir. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted quiere un poquito más de comida fuerte? Vaya a los discipulados. Gloria a Dios. Ahí se está hablando de escatología. Ay, hermano, ¿y por qué no habla de escatología? Bueno, hemos hablado de escatología, pero no podemos estar dando solo una vianda. La dieta para el hombre interior tiene que ser completa. Amén. Y yo creo que esto, que de alguna manera es un rema, espero que se convierta en rema para usted también. Capítulo número 14, verso 24, nos quedamos aproximadamente en el 23, el domingo pasado. Y voy a leer solamente los versos 24 y 25 para entrar al tema de hoy que se llama el magisterio del Espíritu Santo. El magisterio del Espíritu Santo, que es el único infalible hoy. A uno le hablan o uno lee o algunos le plantean y a través de la historia han planteado que el único, no sé qué estamos poniendo por ahí, pero ahí están arreglando algunas cosas, usted no pierda la atención, por favor. Pero el único magisterio, dicen algunos, que se llaman cristianos, es el magisterio de la iglesia. Eso no es cierto. El único magisterio infalible es el magisterio del Espíritu Santo. Por eso mi pastor decía algo bien sencillo, pero muy interesante, muy profundo, muy exacto para estos tiempos, que la única cabeza invisible hoy para la iglesia es el Espíritu Santo. Amén. No hay tales de cabezas visibles de la iglesia. Si usted cree que un apóstol de estos tiempos es cabeza visible de la iglesia, está en herejía y está en idolatría, que es lo peor. No hay apóstoles cabezas visibles de la iglesia. Lo que hay es el magisterio del Espíritu Santo, que por supuesto va a usar como instrumentos a los ministros del Espíritu. Amén. Entonces dice la Biblia, el que no me ama, verso número 24, ¿está usted conmigo? Mi esposa me dice que hasta allá arriba, como son solo 2 gradas, cuando me bajo no me mira, dice. Entonces, para que me mire voy a estar aquí arriba un ratito. Y tal vez los de atrás no me miran.
Y a veces cuando se pierde la visibilidad, a veces uno, bueno, ¿y qué se hizo el pastor, verdad? No dónde está el piloto, sino que dónde está el pastor, ¿verdad? Pero dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía. Eso me gusta mucho porque está hablando el Hijo de Dios encarnado. Y el Hijo de Dios seguramente tenía mucho que decir, pero Él trajo a la tierra la palabra de su Padre. Entonces dice, y la palabra que habéis oído no es mía. Bienaventurado el predicador que no trae palabra de Él. Y bienaventurada la iglesia que no oye palabra humana. Aunque pueda ser muy bien enseñada y muy bien predicada, muy bien bosquejada, pero la palabra que debemos de traer todos los que tenemos el privilegio de poder enseñar y predicar la palabra en cualquier ámbito y a cuantas personas el Señor nos permita hacerlo, debe ser la palabra del Padre. Y dice, sino del Padre que me envió. ¿Sabe usted que el Hijo es un verdadero apóstol del Padre? Porque fue enviado por su Padre. Hoy que hay tantos apóstoles y tantos ministros, hay que preguntarles cuando uno tiene dudas, ¿y quién te envió? ¿Quién te constituyó apóstol? ¿Quién te constituyó ministro? En buen chapín, ¿qué pata puso ese huevo? Tenemos que saber realmente, porque el mismo Hijo fue enviado por el Padre a hacer una misión que hasta el día de hoy a nosotros nos tiene bendecidos, porque por su muerte y su resurrección nosotros podemos tener gozo. ¿Sabe por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados, fueron echados a lo profundo de la mar. No se acuerda ya de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Verso 25 dice, os he dicho estas cosas, es decir, todo lo que les ha estado hablando en esas pocas horas antes de morir, desde el capítulo 13, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Todavía no tenían ahí. Mire, si algo podemos nosotros, diría yo, voy a usar esa palabra, envidiar, aunque no deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Envidia santa, pues. Es que nosotros no estuvimos con Él como ellos estuvieron con Él. ¿Verdad que sí? Pero ¿cuántos saben que le veremos tal y como Él es? ¿Usted tiene esa esperanza? Hermano, ¿cuántos años tiene usted de ser convertido? 48 años. ¿Y usted se dio cuenta con qué fuerza dijo? Porque usted anhela ver al Señor y sus ojos están llenos de lágrimas. Porque así debemos ser nosotros, con pasión, para que cuando estemos cara a cara con Él, todo va a cambiar. Por eso es que la muerte, insisto, no sé por qué estoy insistiendo en tanto en eso, no nos debe de asustar ya. Porque el apóstol Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Porque ya no tiene poder sobre nosotros. Incluso a la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida de todos los tiempos. Aquí pueden haber esmirnianos. El Señor le dice que no vas a sufrir daño de la muerte segunda, porque muchos de ellos murieron y muchos mártires aún van a morir. Ay, no me asuste, pastor, porque mejor ya no vengo aquí. Pero hay que hablar lo que el Espíritu pone. Aleluya. Decía hoy la escuela dominical, el hermano que le tocó en turno la escuela dominical, ¿cómo estaría nuestra fe si nos empezaran a perseguir?
Eso fue lo que dijo hermano Pedro, ¿verdad? Los pocos que estábamos tempranito. Bueno, yo vine un poquito retrasado, pero los que vinieron más temprano, pero pude oír esa frase. ¿Dónde estaría tu fe? ¿Dónde estarías tú? ¿O dónde vas a estar tú si te llegan a perseguir? Es una pregunta que no nos hacemos, ¿verdad? Especialmente en tiempos en los que el evangelio de la prosperidad lo que vende es que siempre vamos a estar bien y prósperos y llenos de dinero y llenos de palancas en la política y llenos de un montón de cosas, pero que no es el evangelio que está en la Biblia. ¿Quiere decir, hermano, que el evangelio bíblico es un evangelio de pobres? No. Amado, amada, yo anhelo que prosperes en todo. Dígame pues, hombre. ¿O no quiere usted prosperar en todo? Así, ahí está la medida equilibrante, cómo prospera tu alma. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Usted va a ver que dentro de poco lo va a volver a repetir. Porque aunque usted no se esté dando cuenta de esto, el Señor estaba aquí profetizando. Porque lo que le iba a acontecer, sus discípulos no entendían, no creían que iba a pasar. Y les dice, se los digo ahora que estoy con vosotros para que cuando suceda creáis. Porque la palabra profética es lo que más impacta nuestra fe. Es la que hace crecer la fe. Porque cuando hay profeta y Dios usa ese vaso para decir algo que va a pasar en tu vida y pasa, dices, yo creo que es cierto el evangelio usted. ¿Verdad que sí? Pero lo importante es que nosotros tengamos tiempo para ver. Yo no sé si el hermano Arriaga, porque él agarró conmigo, va a decir. Pero ¿para qué se sienta aquí? No, qué bueno que se siente aquí. Mire, yo lo felicito, hermano, porque yo quisiera que todos se sentaran aquí en las primeras filas. ¡Aleluya! No atrás. Hay gente que viene temprano y se sienta atrás. Yo no entiendo eso. ¿Y usted por qué se sienta atrás, pastor? Es que porque así veo. Los veo a todos. ¿Aló? Si me siento adelante, ya no veo a nadie. Y yo, aunque usted no lo crea, oro por usted cuando no lo veo. Sí. Porque ¿qué estará pasando? ¿Estar enfermo? ¿Estar enferma? ¿Qué le estará sucediendo? Pero ahí entramos al tema de hoy. Verso 26. El magisterio del Espíritu Santo, más el Consolador, ¿se acuerda? El Paracleto. ¿Sí? ¿Se acuerda que ya vimos que nos convenía que Él se fuera? Entonces dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. ¿Nota cómo los verbos están en futuro? Aunque para ellos iba a ser un futuro inmediato. Él iba a morir en menos de 24 horas y 50 días después de su muerte, ellos iban a tener una experiencia tan sobrenatural, tan impactante con el Espíritu Santo, que les iba a cambiar la vida. Y nunca más volvieron a ser iguales. Por eso, si su bautismo con el Espíritu Santo no lo está llevando a usted a la consagración, dude de ese bautismo. Porque a veces uno hasta se aprende las lenguas. No le voy a contar de mi experiencia, me dan ganas, pero no, porque entonces me desvío del tema y terminamos más tarde y usted se pone bravo. No es cierto. Mire pues, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Padre, me gusta mucho cómo el Señor les habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a pocas horas antes de morir, porque nosotros tenemos que estar conscientes que es triunidad, es un Dios trino. No es solo Jesús. Yo me asusté en una ocasión cuando oí a un hermano conocido mío que estaba tratando de enfatizar lo que los solo Jesús están enfatizando desde hace unos cuantos años, que la fórmula bautismal es solo en el nombre de Jesús,
Yo leo en mi Biblia que la fórmula bautismal es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y me quedé con la boca abierta porque, hermano, las versiones son peligrosas si nosotros no tenemos cuidado. Y él se estaba basando en versiones mesiánicas. ¿A quiénes les gusta el código real? Muchos predicadores a veces podemos hacer referencia al código real, pero no nos hemos dado cuenta que es una versión mesiánica. Y hay como 5. ¿Aló? Y yo la compré, hermano, y qué cara me... Bueno, léala con cuidado, como comiéndose un pescado. No se traguen las espinas, pero en el código real, lo tengo que decir claramente, hay un fuerte sesgo de traducción hacia el hecho de que solo está el Padre. Y niegan la deidad de Cristo. ¿Es una Biblia, hermanos? Yes, es una Biblia, es una versión. Tengamos cuidado con las versiones. Mas el Consolador, a quien el Espíritu, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él es el que nos va a enseñar todas las cosas. Por eso es el Maestro infalible. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es interesante que aquí la palabra enviar no es apostelo. No es el verbo apostelo, sino que es el verbo pempo. Y pempo es hacer que alguien lleve algo a un determinado destino. Entonces el Espíritu Santo se vuelve un mensajero. También apostelo se traduce, o apóstol se traduce mensajero, ¿se acuerdan? Pero lo que enfatiza pempo, y a mí no me interesa mucho que usted recuerde, aunque es una palabra hasta con sonido, pempo, es que el Padre, en el nombre del Hijo, manda al Espíritu Santo y enfatiza pempo el lugar donde tú sales, tu lugar de origen. Y el lugar de origen del Hijo y del Espíritu Santo es el seno del Padre. ¿Me estoy dando a entender? Ahí donde está el Padre, ahí estaba el Hijo en comunión y ahí estaba el Espíritu Santo, y lo envía con una comisión que va a cumplir el Espíritu Santo. Eso es lo que enfatiza pempo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces eso nos asegura a nosotros que el envío, la encomienda del Consolador que nos convenía que viniera y que ahora tenemos testimonio que está dentro de nosotros, va a cumplir si nos dejamos el plan del Padre. Dice amén. Ahora, ¿cuál es la función? La va a emplear en el capítulo 16, pero eso será unos domingos después. Pero el magisterio del Espíritu Santo te va a enseñar, pero si tú te dejas. Y por eso hoy en la mañana me decía el Señor, si usted, por lo menos me lo decía a mí, yo se lo comparto, pero si no lo quiere, déjelo. Pero me decía, sin intimidad no se activa el magisterio del Espíritu. Y lo que le está afectando, si nosotros somos honestos, a la iglesia de estos tiempos es la intimidad con Dios. Ay, pastor, pero entonces me voy a pasar a esa iglesia. No estoy hablando de nombres. Estoy hablando de una experiencia en la cual tú tienes intimidad con el Padre, tienes intimidad con el Hijo, tienes intimidad con el Espíritu Santo, y entonces se activa el magisterio y tienes revelación personal. ¿Por qué será? Y aunque yo creo que aquí no le cae mal a usted que hablemos del doctor Ríos, ¿verdad? No hay aquí ninguno que le cae mal. Es que yo me he encontrado con gente que le cae mal. Otra vez con el doctor Ríos. Y yo digo, algo le pasó. Alguna roncha tiene. Algo le sucedió con el hermano Otto. Porque hay mucha gente que habla mal del hermano Otto. Hace poco me mandaron un video de una joven que ni lo conoció.
que con toda su bocota, disculpe que lo diga así, pero yo me molesto, está hablando de otro ministro y dice, pero ¿por qué hablan de ese ministro si este está haciendo es lo que estaba haciendo su tata, el doctor Ríos? Y ni siquiera lo conoció, porque la edad que tiene no lo conoció. Entonces hay muchos detractores. Yo espero que cuando hablen de mí, ya cuando no esté, alguno de ustedes se ponga bravo, ¿verdad? Diga, pues usted ni conoció al hermano Sergio. Ahora, si ya desde ahora está hablando de mí, tenga cuidado, porque a mí hay uno que me cuida. Mejor platiquémoslo, sentémonos ahí en mi oficina a platicar. Aleluya. Dice, os enseñará todas las cosas. Yo anhelo con todo mi corazón, hermano, que sea el Espíritu el que me enseñe, y que usted tenga testimonio que es el Espíritu el que está enseñando. Pero también dice algo bien tremendo, dice, y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo no sé por qué los discípulos del Señor tenían tan mala memoria. ¿Cuántas veces les dijo el Señor que iba a morir y que iba a resucitar? Y ellos no estaban claros de eso. Les dijo muchas cosas que después el Espíritu Santo les tuvo que recordar. Pero una de las cosas que le pasó a Pedro, se recuerda, si vamos a Lucas capítulo 22, acompáñeme ahí cerquita, a Lucas capítulo 22, número 61, verso número 61, que de eso hablamos hace un rato, hace un tiempito. ¿Lo tiene ahí? Bueno, aquí estar de pie con la Biblia se me dificulta un poquito, pero 22:61, ¿lo tiene? Mire, dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. La misma palabra que ahí usa para que se acordó Pedro de lo que le dijo el Señor, es el mismo trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Primero con los discípulos y luego con nosotros. Hermano, muchos de ustedes tienen como 40 años de ser cristianos, ¿verdad? Levánteme la mano los que tenemos 40 años o más de ser cristianos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respétennos, por favor. Mejor que se sonría usted. Pero eso nos hace más responsables. ¿Cuánta palabra hemos recibido? Y está inmanente, está guardada. Pero qué lindo es cuando el Espíritu Santo recuerda la palabra que hemos recibido, y en los momentos necesarios, ese es un rema de Dios, nos da la palabra, y esa palabra nos ayuda en nuestras necesidades. ¿Usted ha experimentado eso? El Señor había caminado con ellos 3 años y medio, usted sabe todo eso, les habló de muchas cosas, les enseñó de muchas maneras, les explicaba las parábolas, les enseñaba con el ejemplo, porque lo más lindo del Señor es que Él no solamente daba speeches. Muchos predicadores a veces solo hablamos. ¿Aló? Ya tomé fotos a los que dijeron amén. No, no es cierto. Pero a veces hablamos, y hablamos o intentamos hablar más o menos bien, pero a veces no actuamos. Qué lindo que el maestro que ellos tuvieron, en vivo y a todo color, no les enseñaba sobre oración, él oraba. No les enseñaba sobre liberación, él liberaba. No les enseñaba de estar en intimidad con Dios, él vivía en intimidad con Dios. Él no les hablaba de cómo amar al prójimo, aunque en algunas ocasiones se los decía, porque les dijo, un mandamiento nuevo os doy, ¿verdad? Que lo vimos, que os améis los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Pero lo que pasa es que él vio cómo él amaba. Se necesita amor para poner la mano sobre un leproso. Se necesita amor para caminar y saber que hay una mujer que tal vez en su pueblo le llaman de mala vida porque
ha estado con 6 hombres. Y dice el Señor, porque ama, me es necesario pasar por Samaria para encontrarme con esa mujer. Y usted sabe que se encontró con esa mujer y le cambió la vida. Y esa mujer se convirtió en la primera evangelista. Porque después de que el Señor hizo lo que hizo en su vida, se fue corriendo a decirle a todos los de Samaria lo que el Señor había hecho. Primera evangelista, porque el evangelista lo único que tiene que decir es lo que Cristo ha hecho en su vida. Dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya. ¿Cuántas cosas quiere el Espíritu Santo enseñarnos en la intimidad? Qué lindo haber tenido un pastor que sabíamos que tenía intimidad. ¿Verdad que sí? Pero nos dejó ejemplo. Hoy no está Otito aquí, pero él podría refrendar lo que voy a decir. Porque el hermano Otto tenía su cuarto privado para buscar al Señor. No siempre el cónyuge está en el mismo nivel del ministro. Y con eso no voy a decir que la hermana Blanquita no estaba a ese nivel. Pero el Señor al que llamaba a la intimidad de esa manera era a su siervo. Pues para dejarla dormir, porque a las 3 de la mañana yo creo que a veces es el mejor sueño, o no, depende, ¿verdad? Algunas de aquí yo creo que se levantan temprano a orar. Gloria a Dios por eso. Hicieron caso de lo que es la cuarta vigilia. Amén. Pero para no despertar a la esposa, se iba a su cuarto. Yo conocí ese cuarto porque como ingeniero me pidieron que lo fuera a arreglar porque se había perforado una bajada de agua. Y cuando vi, estaba lleno de moho porque nadie lo había arreglado. Yo decía, y con esa humedad el hermano Otto está aquí, ya con más de 60 años buscando al Señor. Pero lo que le quiero decir es que el caudal de revelación, el magisterio del Espíritu Santo, que fue una realidad en su vida, porque el río de revelación de ese varón como instrumento. Yo no estoy predicando al hermano Otto. Silencio absoluto. Estoy predicando lo que le dieron a ese varón, porque tenía intimidad. Pero esa intimidad es para nosotros. ¿Quieres tú realmente que el magisterio del Espíritu Santo te revele personalmente la palabra? Busca intimidad con Dios. Busquemos, metámonos en la intimidad con Dios, porque si no, no se va a activar ese magisterio. Pero dice, nos recordará todo lo que os he dicho. Necesitamos todo el bagaje de lo que nos han revelado personalmente o que los ministros nos han transmitido para la ruta final. ¿Qué pasaría si te quitaran tu Biblia? Yo tengo como 20, hermanos, sí, pero todas nuevas porque no las has leído. ¿Qué pasaría si de un momento a otro te quitaran tu única Biblia? ¿Qué harías? Qué lindo, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos. Usted sabe que en países, ahora ya no hay cortina de hierro, pero antes era detrás de la cortina de hierro, pero hay otras cortinas. Hay países donde no permiten las Biblias. ¿Se ha dado cuenta usted que algunos cuando reciben una Biblia hacen una gran fiesta, una gran algarabía? Eso. Se me trabó la lengua. Algarabía. ¿Por qué obtienen su Biblia? Yo hace poco regalé una Biblia y la persona cuando recibió la Biblia me dijo, gracias. O sea, todavía hay gente que valora una Biblia. Pero si usted ya no la tuviera, como en esos lugares donde a veces han agarrado, rompen las hojas, ¿se ha dado cuenta? Porque solo tienen una Biblia. Y una hoja se la aprenden de memoria y otro se aprende de memoria la otra hoja y se juntan para poder compartir lo que aprendieron porque solo tienen una Biblia. ¿Cuántas Biblias tiene usted en su casa? Hay que leerlas. Pero el Espíritu Santo nos va a recordar
Va a poner en la mente, la palabra original es poner en la mente, activar nuestra memoria en aquello que el Señor nos quiere decir. Muchos de ustedes solo se exponen a la palabra una vez por semana. No, hermano, fíjese que yo me he hecho como 4 mensajes el lunes, como 4 mensajes el martes. Ojalá fuera cierto, porque tenemos que ser edificados. Y que obviamente sean mensajes que vengan de parte del magisterio del Espíritu, para que nosotros podamos ser bendecidos. Ahora, note lo que dice el 27. La paz os dejo, mi paz. Me gusta una versión que dice mi propia paz. Mi paz, mi propia paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Yo ya prediqué todo un mensaje sobre este verso hace poco. Pero lo único que le quiero recordar es que la paz para nosotros es tal vez, ¿le suena tranquilidad como un sinónimo de la paz? ¿Está tranquilo? Cuando usted está en paz, ¿está tranquilo? Pero la paz es mucho más amplio el concepto. La paz es prosperidad. ¿Sabía usted eso? Por eso, el que tiene lo que necesita, y le voy a hablar solo en el aspecto material, ¿no es cierto que tiene paz? Y el que no tiene lo que necesita, ¿no es cierto que se le quita la paz? Entonces, el concepto de paz no es solamente una tranquilidad interna, pero sí lo involucra, sino que es una prosperidad integral. Entonces, hermano amado, yo creo que tenemos un buen Padre que anhela que nosotros seamos prosperados, o sea, que tengamos paz. Ay, ¿cómo va a ser, hermano? ¿Será que el Señor me da el número de la lotería para que me saque el gordo? O para que le pegue al gordo, pobre el gordo, ¿verdad? Así decimos a veces. Yo le quiero pegar al gordo, dice, ¿cuál gordo? No, está hablando de la lotería. ¿Será que eso es lo único que va a hacer Dios? Mire, hermano amado, yo creo que Dios realmente quiere que nosotros tengamos paz en todas las áreas de nuestra vida. Y me llama la atención cuando dice el Señor, mi paz, mi propia paz os doy, no la doy como el mundo la da. ¿Cómo da el mundo la paz? ¿Cómo? ¿Cómo da el mundo la paz? Temporal, muy bien. ¿Cómo da el mundo la paz? ¿A usted el mundo le ha dado paz en alguna ocasión? Es interesante, la paz del mundo es temporal. ¿Cuántos pueden tener paz aunque no haya plata en el banco? Gloria a Dios. Ya veo que no todos levantaron la mano. ¿Cómo puede haber paz cuando estamos enfermos? ¿Pero ha experimentado usted paz en medio de la enfermedad? ¿O en medio de la enfermedad de un ser amado? ¿Experimenta usted paz? Entonces esa paz no es como la del mundo, porque la del mundo la da, porque la da en función de tener todas las cosas que necesitemos y que todo nos salga bien. Pero la paz de Cristo va en contra de todas las expectativas y de todas las experiencias aún negativas, porque usted está en medio del problema. Yo he oído hermanos que dicen, hermano, mi esposo está a punto de morir, pero yo tengo paz. Y dice uno, eso es sobrenatural. Llama uno a una persona que perdió a un ser querido y me dice, hermano, sí, hay tristeza en mi corazón, me siento así, pero tengo paz. Yo no creo que me estén dando el cuento de la abuelita, ¿verdad? Porque esas personas están en un momento tan difícil que lo que están hablando es verdad, tengo paz. Entonces cuando me dicen eso, digo yo, la paz de mi Cristo está en ellos. Aleluya. Ya. El Señor hizo lo que tenía que hacer. Si algunos iban a necesitar la paz de Cristo, eran los discípulos, porque se iba a ir el que para ellos era su maestro, era su Señor, era su Salvador, era el que hacía todas las cosas y las había hecho por 3 años y medio. Se les iba a ir, iba a morir. No lo iban a volver a ver más hasta que resucitara.
Afortunadamente que tuvieron 40 días para volverlo a ver. Pero usted se imagina esos 3 días cuando él estuvo no solo en la tumba, sino que dice Oseas, después de 2 días me darás vida y al tercero me resucitarás. Y solo ese pasaje abre una gran expectativa de una doctrina tremenda que le revelaron al doctor Ríos sobre el holocausto, que no vamos a hablar hoy. Y siempre digo que vamos a hablar alguna vez, ¿verdad? Pero mire, si algo necesitaban los discípulos no era dinero. Aunque usted se dio cuenta que les dio instrucciones de que antes les había dicho que no llevaran alforja, que no llevaran esto, que no llevaran espada. Dice, no, ahora agarren la espada, dice. Ay, hermano, entonces sí puedo volver a desempolvar mi Colt 45. Hermano, pero les está diciendo que ahora que no va a estar él, tomen otro tipo de medidas. Por eso tenemos que ser guiados. Pero lo cierto es que el Señor le dice a los discípulos, mi paz os dejo, porque eso es lo que vamos a necesitar. Yo creo que después del 11 de agosto vamos a necesitar buena paz. Porque todo el mundo está en expectativa. Pero acuérdese, nuestra paz no depende de los gobernantes. No depende del dinero que tengamos en el banco. No depende de la salud. No depende si el esposo me quiere o no me quiere, diría una hermana. No depende de si los hijos nos aman o no nos aman. La paz de Cristo depende que nosotros creamos que el que está dentro de nosotros puede ministrarnos esa paz. Y él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Ahora, si usted no tiene paz, a pesar de que viene a la iglesia, a pesar que lee la Biblia, a pesar que usted hace muchas de las cosas que siempre se acostumbró a hacer, ¿no cree que hay que buscar qué es lo que está pasando en su ser interior? ¿No cree que hay que abrir un poco el corazón para saber por qué no tiene paz? Yo quiero que usted en lo personal, tal vez ojalá que lo pueda hacer en el momento de ministración, pero en lo personal, ahí en su cuarto, usted solito, si usted no tiene paz, abra su corazón delante de Dios. Y el Espíritu le va a mostrar por qué la paz no está llegando, por qué está topando esa paz. Puede ser un pecado. Puede ser que en su corazón usted, como hemos estado viendo, se haya vuelto religioso y por eso la paz no le está llegando. Pero el Señor, esa fue la promesa que les dio. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta palabra no es phobos. Esta palabra es una palabra que llamativamente se puede traducir, no seas tímido, dentro de sus acepciones. Yo quiero tomar eso, porque a veces el que es tímido es porque tiene temor al que dirán. El que es tímido le da un micrófono y empieza a temblar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando dice no tengas temor, no tengas miedo, pero en la acepción no seas tímido, es que la timidez detiene la obra de Dios en nuestras vidas, hermano. Por timidez no se presenta el evangelio a otro. Y le decimos miedo. ¿Quién aquí no ha tenido la experiencia de tocar una puerta de un extraño? A ver, levánteme la mano quien no ha tenido esa experiencia de tocar por primera vez la puerta de un extraño y que le habla una persona mal encarada. ¿Qué quiere? Yo vengo a hablar de Cristo. Y que se le empiecen a trabar las palabras. Y mejor le dice, tenga, y le da y sale corriendo, solo le deja un tratado. ¿Sabe por qué usted tal vez no ha tenido esa experiencia? Porque eso ya no se hace en estos tiempos. Y uno se agarra de que como ahora los condominios no lo dejan entrar, y de verdad no lo dejan entrar aún. Pero todavía hay lugares que no son condominios. Yo fui a visitar a una hermana a una colonia donde yo veo que no hay ningún problema para ir de casa en casa. Yo recuerdo que la primera vez que fui de casa en casa tenía 14 años y me temblaban las canillas.
Va a las piernas, pues. Pero qué bendición es poder compartir de casa en casa. Yo sé que usted no quiso levantar su mano, pero yo lo animo. No sea tímido. Mire, allá en Monteverde, a ver, voy a hacer una prueba. ¿Cuántos estuvieron en la iglesia de Monteverde, en el templo de Monteverde? ¿Ok? ¿Asistió? Levante bien la manita. Ah, mire cómo ha crecido la iglesia. Gloria a Dios. Porque menos de la mitad estuvieron en Monteverde. Tal vez los demás no vinieron hoy, ¿verdad? Y muchos se han ido. Pero que el Señor los bendiga donde el Señor los tenga. Porque las ovejas son del Señor. Y a veces el Señor las mueve. Y a veces se mueven, pero de todas maneras los bendecimos donde se encuentren. Pero fíjese que ahí en Monteverde, recuerdo que fuimos un día de casa en casa. ¿Quiénes se acuerdan que fuimos de casa en casa? Peinamos ahí Monteverde tocando la puerta, ¿verdad? Lo único que no siempre abrían, porque yo creo que trabajaban o no sé, y yo creo que los hermanos decían, ay, gloria a Dios que no abrieron la puerta. Y solo tiraban el tratado debajo de la puerta. Pero no podemos ser tímidos ante la obra que tenemos que hacer. Entonces cuando el Señor dice, no tengan miedo, les está diciendo, no sean tímidos. Porque no tuvo miedo Pedro y por eso negó al Señor. Los discípulos ni siquiera salieron, ni siquiera fueron a ver dónde lo iban a crucificar, se quedaron en casa. Y después todos dicen que estaban ocultos en una casa cuando el Señor resucitado se apareció a ellos y les dijo, mi paz os doy también y mi paz os dejo. Nosotros no hemos sido una generación perseguida, ni quiera Dios que lo seamos. Porque creo que no estamos preparados. Si somos honestos, yo no sé cuántos de nosotros mejor saldríamos corriendo. Ay, hermano Sergio, ¿y cómo es posible que usted diga eso? Pero es probable, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos. Le ponen una mano aquí a mi hermana. ¿Niega a Cristo o no niega a Cristo? Yo sé qué va a decir ella. ¿Qué va a decir, hermana Pat? Una vez ya lo pasé y el Señor me dijo, ese hombre te está intimidando. Y entonces en mi espíritu le dije, no me importa lo que me pase, pero yo a Cristo no lo niego. Y el Señor levantó mi cabeza dándome la bendición. Gloria a Dios. Los que no oyeron, ya tuvo la experiencia. Pero ella pasó la prueba. Ojalá que todos la pasemos, si es que en algún momento la tenemos que pasar. Pero no seamos tímidos. La paz que el Señor nos da en el ser integral permite que no se turbe lo de adentro. Voy a usar una frase guatemalteca, que no nos... ¿Aquí no la vieron? ¿Cuándo aprendió usted eso? Me hachi. Sino que sea el Señor con su paz que nos permita a nosotros, hermano, estar firmes. Tengo que correr. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo. Voy y vengo. Yo me sorprendo mucho de lo que dice el original, hermano. Porque el original, cuando el verbo que se traduce voy, está en tiempo presente, voy y vengo. ¿Sabe cómo lo traducen los especialistas? Que esa palabra voy es irse a casa. Entonces cuando Cristo está diciendo voy, regreso a mi casa. Él necesitaba regresar con su Padre. Por eso cuando resucita y se encuentra con aquella mujer que no lo reconocía, dice, ¿eres tú el hortelano? ¿Dónde se han llevado a mi Señor? Dime dónde para que yo vaya. Y entonces le dice, María. Y ya sabe que es Él. Qué lindo que nos llamen por nuestro nombre, ¿verdad? Cuando Él se aparezca.
y nosotros seamos sobrecogidos de gozo de encontrarnos con Él. Pero ella dice que lo agarró, ¿verdad? Se tiró a sus pies y le dijo, las mejores versiones dicen, no me retengas, María, porque voy a mi Padre. Entonces él dice, voy. Y solo en esa pequeña palabra está diciendo, voy a mi casa, voy a regresar a mi casa. Pero dice inmediatamente, voy y vengo. Porque va a ir con el Padre. Allá le van a calificar el sacrificio. Bueno, se lo calificaron, mejor dicho. Y ese sacrificio perfecto, esa sangre inmaculada, fue presentada en el tabernáculo no hecho de manos. Y se estableció que era sacrificio perfecto, de olor fragante, porque era la propiciación, el pago por nuestros pecados. Aleluya, gloria a Dios. Y en 3 días regresó, voy a mi casa y vengo. ¿Sabe que un día nosotros vamos a volver a nuestra casa? Eso nos debe llenar de gozo. Por eso yo sé que la preexistencia es una doctrina que si no nos la revelan, nos volvemos detractores de ella. Muchos se volvieron detractores. Y esa mujer, la tengo aquí, mire, que estaba hablando mal del doctor, se puso a hablar tonteras de la preexistencia. Primero no lo escuchó, no le hizo preguntas. Y dijo que el hermano Otto lo sacó de Platón. Y yo sé de dónde viene eso. Porque Platón hablaba de la preexistencia de las almas. Y si usted quiere lo lee. Pero esa revelación no vino de Platón. Esa revelación vino del Señor. Y nosotros tenemos testimonio acerca de ella. Que Platón, con su plata, que Platón haya tenido atisbos como la mayoría de los filósofos griegos. Eso es otra cosa. Pero decir que como Platón habla de esto, el hermano Otto lo agarró de un filósofo griego, es no haberlo conocido. Amén. Entonces dice, voy a mi casa. Y si nosotros tenemos claro que salimos de la casa del Padre y aprendimos en la casa del Padre, si nosotros tenemos ese testimonio, nos vamos a gozar. Por eso, hermano, la muerte es una vía física para irnos a la casa del Padre. No todos dicen amén, ¿verdad? Pero es mire, yo entiendo que los primeros cristianos que fueron martirizados tenían muy claro lo que iba a ser la muerte física para ellos. Y se fueron gozosos. Ay, hermano, ¿por qué nos está explicando acerca de esto? Yo no sé. Pero la muerte nos puede sorprender. Y nosotros tenemos que estar preparados. Y yo espero que el Espíritu Santo, si alguno de ustedes tiene que enfrentar la muerte, en el momento que sea y en la circunstancia que sea, recuerde estas palabras. Voy y vengo, ya no es para usted. Voy y vengo. Va a venir si se adelanta con Él, según lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pero Él estaba diciendo, voy y vengo a vosotros. Mire lo que dice aquí. Si me amarais, si me amaras, eso es lo que dice ahorita, os habrías regocijado. Cuando Él dijo, voy y vengo. Entonces eran bolas rápidas para los discípulos, ¿verdad? Yo no sé si son bolas rápidas para usted también. Pero en realidad, hermanos, si entendemos esto por espíritu, debemos de regocijarnos. ¿Qué dice Filipenses 4:4? Filipenses 4:4. ¿Qué dice hermano Agustín?
Regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Hermano, yo por eso creo que el cristiano debe ser la mujer, el joven, la señorita, el varón más alegre, más gozoso. Porque estas verdades, dice, si ustedes me amarais, si me amarais, os habrías regocijado. Y el regocijo va mucho más allá de cualquier circunstancia. Yo quiero que usted lo entienda. Mire, yo sé que aquí hay personas que están pasando necesidades de todo tipo. Y a veces sus caritas están tristes, un poco mustias, apesadumbrados. Sus ojitos ya no brillan. ¿Aló? Pero si entendemos estas verdades maravillosas, el regocijo va a hacer que otra vez tus ojos vuelvan a brillar de gozo. Os habríais regocijado porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Afortunadamente en otra ocasión dice, mi Padre y yo uno somos. Pero aquí el Hijo se está sujetando al Padre en jerarquía, en función. Yo voy al Padre porque mi Padre es mayor que yo. Como quien dice, yo voy ante mi general, yo voy ante mi cabeza, yo voy delante de aquel que me envió. Si el Hijo aceptó cobertura, si el Hijo aceptó sujeción, ¿quiénes somos nosotros para no aceptar eso? Y usted sabe que una de las áreas del alma que más cuesta es obedecer a nuestras autoridades en los diferentes ámbitos. Y ahora os lo he dicho antes que suceda. Ya ve que lo vuelve a repetir. Y ahora os lo he dicho para que cuando suceda creáis. Se lo repito, la palabra profética nos permite a nosotros avanzar en nuestra fe. Porque cuando nos dicen algo que se va a cumplir, se lo vuelvo a repetir, el Señor hace que nuestra fe crezca. ¿Cuántos han recibido? ¿Alguno de ustedes tiene un testimonio de una palabra profética que se le haya cumplido? Así, al pie de la letra. ¿Alguno de ustedes tiene testimonio? ¿Sí? ¿Que se le cumplió al pie de la letra? ¿Y los demás no? ¿Ninguno ha tenido la experiencia de una palabra profética, por sencilla que sea, que se les cumplió en su vida? Yo me recuerdo y creo que todavía, no sé si está por acá. Creo que ya no está. ¿No está el hermano Manfred por aquí? ¿Dónde está? Ahí está. Salió. ¿Usted se recuerda, hermana, cuando al hermano Manfred le dio su derrame cerebral? Recuerdo que yo no estaba en la capital. Yo tuve una visión. Me dijeron que había sido un derrame fuerte. Y a mí me presentaron un cerebro como una tomografía. No, ustedes me mandaron la foto. Eso fue, no me acuerdo. Y cerca del 50%, si no más, de su cerebro estaba inundado de sangre. Y los médicos consideraban que con eso se iba. Porque usted sabe que un derrame cerebral provoca muchos daños. Y cuando me puse a orar, vi la misma tomografía, a la par otra, sin sangre. Entonces les llamé. Les dije, no es para muerte. Y eso fue hace 4 años. Y el milagro que hizo Dios, porque ese fue el milagro que hizo Dios, hizo que los que conocemos al hermano Manfred nos demos cuenta que su cerebro quedó intacto, contra todos los pronósticos. Gloria a Dios. Su memoria, aleluya, recordaba los nombres. Empezó a tener un poquito de problema con el habla, pero rápidamente empezó a hablar y ahora quién lo calla, ¿verdad? Y Dios ha hecho grandes cosas. ¿Dónde está? ¿Está escuchando? Gloria a Dios.
Era muy atrevido decirles a ellas que no era para muerte. Pero yo les dije lo que yo vi. Porque en parte hablamos y en parte profetizamos. Y eso le puede pasar a usted. Usted puede recibir algo para alguien que tal vez usted está dudando, pero le dice: mira, yo estoy recibiendo esto, tómalo tú si viene de Dios. Pero cuando se cumple, la fe crece. Entonces usted esté pendiente de palabra profética que pueda venir a su vida para que la fe crezca. Dice amén. No hablaré ya mucho. Eso lo dice el Señor, no lo digo yo. No, pero ya vamos a terminar. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Es algo que uno no entiende, ¿verdad? ¿No estaba ahí el creador del universo? ¿Y él es el que está diciendo esto? Aceptando, porque se puede traducir el gobernador de este sistema. Y él lo percibía. Por eso nosotros tenemos que, si somos espirituales, vamos a discernir el ambiente de este mundo y nos vamos a apartar de él. Ya no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Pero qué interesante lo que dice después. Y él no tiene nada conmigo. Esa es la postura que nosotros, los hijos de Dios, también debemos de tener, especialmente en estos tiempos ya de oscuridad, porque él también en un contexto dice: viene la hora de las tinieblas. Hermano amado, yo creo que nosotros ya entramos a la hora de las tinieblas. ¿Lo cree usted? ¿Y puede decir usted, como dijo el Señor, que el príncipe de este mundo no tiene nada conmigo? ¿O sí tiene muchas cosas con usted? ¿Aló? Tenemos que meditar sobre eso. Él no tiene, dice, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre. El que ama, obedece. Se lo repito. Me voy a acercar el micrófono. El que ama, obedece. Porque dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre. Sus compañeros de trabajo van a entender que usted ama al Padre por cómo vive, cómo actúa. Porque inmediatamente dice: y como el Padre me mandó. ¿A usted el Padre ya lo comisionó? ¿El Padre lo mandó? Hermano, ¿le gustan los mandamientos a usted? ¿Le gusta que lo manden? Yo estaba feliz. Pero se dio cuenta que cuando dije que si le gustaba que lo manden, ya todos echaron freno. Pero dice: y como el Padre me mandó, así hago. ¿Y qué le había dicho el Padre? Que viniera a morir por nosotros. ¿No esa era la comisión? ¿Y cuántos mandamientos nos ha dado el Señor a nosotros? ¿Cuántos mandatos nos ha dado el Señor a nosotros? Muchos. ¿Cuántos estamos cumpliendo? Así como el Padre me mandó, así hago. Levantaos. Se lo dijo a sus discípulos. ¿No será que es un rema para nosotros hoy? Levantaos. Se levanta el que está sentado, se levanta el que está acomodado, se levanta el que está dormido. Levantaos en imperativo. Vamos de aquí. ¿Y a dónde se fue? Venga el próximo viernes.
y vamos a ver a dónde se fue. Él sabía que lo que le esperaba no era fácil. ¿Usted se ha dado cuenta que las invitaciones del Espíritu, los mandatos del Espíritu, los mandamientos del Espíritu no son fáciles? Porque el magisterio del Espíritu, y lo vamos a ver más adelante, de una manera más amplia, el Espíritu nos habla. ¿Tiene usted testimonio que el Espíritu le habla? Una vocecita dulce. Ay, ¿cómo sé que no es mi conciencia? Bueno, usted va a saber cuándo es su conciencia y cuándo es el Espíritu. En el camino cristiano aprendemos eso. Ve a evangelizar al que está ahí. A veces dice eso el Espíritu. ¿Se ha dado cuenta usted? Y uno dice, ay no, eso debe ser son mis ideas, dice. Saca de la billetera y le das a aquel que está necesitado. ¿Alguno ha recibido alguna instrucción así? Cuando la reciba y me avisa y me va a poner enfrente. No, no es cierto. ¿Ha recibido usted eso? ¿Y cómo duele? Mira, hermano, ¿por qué será que la billetera es lo que más es difícil consagrar? Yo por eso no tengo. Dice el hermano que por eso no trae billetera. Pero lo trae entre el pantalón. De muy joven me enseñaron a mí que lo más difícil es consagrar la billetera. Y a veces el Espíritu nos pide. Termino con esto. A veces el Espíritu nos pide lo que no queríamos dar. Y casi siempre actúa así. Ahí podemos tener nosotros una idea cuando el Espíritu está hablando. Pero si amamos, vamos a hacer lo que el Espíritu nos pide. Póngase de pie, hermano amado.